educación ambiental, graduado de la Universidad Nacional con una experiencia de 25 años en el MEP como docente de secundaria y actualmente labora como asesor regional de ciencias en la Dirección Regional de San José Central. Ha trabajado en otras universidades como en la UNED, en la Florencio del Castillo, en la Escuela de Formación Docente en la Universidad de Costa Rica y actualmente es responsable del proceso de ferias de ciencia y tecnología y desarrollo de habilidades por medio del proceso de indagación en la Dirección Regional de San José. Agradecerle de antemano a don José por acompañarnos. Para nosotros es muy importante retomar este proceso de ferias científicas. Aquí voy a hacer la cuña publicitaria y les anticipo la siguiente sesión. Vamos a tener una charlita posterior sobre laboratorios en la metodología de la indagación para la enseñanza de las ciencias. El día de hoy agradecer, de verdad que estoy encantada. Son las 10:01 y en este momento estamos aquí, 96 personas. Muchísimas gracias a los estudiantes, a los compañeros docentes y voy a darle a don José para que comparta y demos inicio al tallercito. Permiso. Al final de la sesión vamos a pasar a las preguntas. Entonces, cuando terminamos con las partes del taller, pasamos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, un gusto en saludarlos a todos. Muy bien, muchas gracias, profe Crisia, y a todos los colegas de la Universidad Americana. Muy amables por la invitación, por el espacio y el tiempo brindado a mi persona para compartir con las personas estudiantes, docentes de ciencias en formación, este espacio que creo y espero que sea bien provechoso, dado que los procesos de ferias de ciencia y tecnología en nuestro país ya tienen más de 30 años, pero aún así siempre se requiere que el personal docente nuevo lo conozca a profundidad y entienda la gran importancia que significa las ferias de ciencia y tecnología. Antes de iniciar propiamente con todas las partes previstas para el día de hoy, que va a ser un formato de taller donde se esperaría pues una participación bien activa de cada uno de ustedes. Debo señalar dos situaciones. Número uno, aquí donde me encuentro, en mi casa de habitación, al lado están construyendo, entonces hay mucho ruido ambiental, ¿verdad? Ruido de fondo de la maquinaria, ese tipo de cosas. A pesar de ser sábado, están trabajando bastante, entonces me disculpo si escuchan algún tipo de ruido de maquinaria en algún momento de la actividad. Y lo otro es esto, justamente vengo recuperándome de una situación de salud, entonces todavía tengo rezagos ahí de la molesta tos, que como todos sabemos dura bastante tiempo ahí en irse, entonces ahí pues me disculpo también por eso. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor me indican, porque no tengo aquí como un monitor, me indican en el momento en que si falla lo que están viendo, no me dejan de escuchar, pues obviamente me lo hacen saber para yo tomar las medidas del caso. Quiero empezar con esto. Vamos a ver. Con algo que se llama así el burro. Y necesito, por favor, que dentro de esta gran audiencia y magnífica audiencia que tenemos en esta mañana, necesito unos 3 voluntarios, nada más. Unos 3 voluntarios que me ayuden con una actividad. Y la ayuda es muy sencilla, es simplemente abrir su micrófono y poder darme unas instrucciones que yo les voy a indicar. ¿De acuerdo? La actividad se llama así el burro. Y lo que tenemos es la siguiente situación. Tenemos un burro representado por esos 1, 2, 3, 4, 5 fósforos, ¿verdad? Bueno,
lo que representan los fósforos, en realidad, esas imágenes de fósforos. Vamos a ver si por aquí yo puedo utilizar algo que me ayude a visualizar mejor. Acá esa sería como la representación de la cabeza, el cuello, este es como el lomo y estas son las extremidades, las patas del fósforo. Y la pregunta es esta, ¿es posible girar el burro moviendo solo un fósforo? Perdón, no se percibe las imágenes, no se percibe la imagen, la presentación. ¿No la están viendo? Yo sí puedo verla. Sí se observa perfectamente, profe. Es posible Sí se que ve. es un asunto de conectividad, entonces acá le chance ahí a que lo pueda ver, ¿verdad? Porque en realidad esto de la conectividad es muy interesante. Como no es igual, debería ser igual, pero no es igual para todos. A veces existen esas pequeñas diferencias en la velocidad. Me imagino que pronto lo vas a poder visualizar. Entonces la idea es que con 3 personas que se animen a resolver este acertijo. Vamos a ver. Lo que necesito es lo siguiente, compañeros y compañeras. Vamos a ver si lo puedo manejar mejor esto. Aquí tenemos el mismo burro, ¿verdad? Y a ver, el primer voluntario que quiera abrir ahí su micrófono y me dice, mire, profe José, mueva el fósforo tal, a ver qué pasa, ¿verdad? Me va a dar todas las instrucciones necesarias para que yo mueva el fósforo. El requisito es esto, ¿verdad? Solo se puede mover un fósforo para hacer girar el burro. Entonces, la primera persona que quiera indicarme, yo lo escucho aquí. ¿Quién quiere participar, muchachos? Sí, no todos, solo uno. Nada más habilitan el micrófono. Nada más y me va indicando, mire, mueve tal fósforo. Sí, Profe, gire, bueno, agarre el fósforo donde está la pata trasera ajá. Ok, vamos a ver. y, Ajá. Vamos a marcarlo. de ahí, yo lo pondría más arribita de donde va donde se supone que debería ir la montura del burro. Ok, como aquí. Ajá, ajá. Un poquito, no mucho, ¿verdad? Como entre medio. Ok, como así. Sí. Ok. ¿Cómo se llama usted, perdón? De ahí. César. Ok, César Wilson. profe César. Muy bien. Ya lo moví, según lo que le entendí a usted. Pero vamos a ver. Cumplimos el primer requisito, girar el burro. Creo que no, porque no lo hemos girado. Ajá, no giró. Yo Y creo lo que no, segundo profe. es que ya no parece burro. Ya no tiene la misma figura del burro. ¿Ok? Entonces vamos a Ok. probar con otro voluntario. Muchas gracias, César. Profe, a mí me Con gustaría gusto. participar. Sí, ¿cuál es su nombre? Ever, Ever, dígame. Voy a volver a eh, donde estaba esto antes. sí, ese mismo fósforo, profe, lo colocamos en forma horizontal Ajá. y Vamos lo a ver. pegamos, digamos, como a la primera extremidad, pero de forma horizontal. Ok, vamos a ver si lo puedo hacer girar porque no me quiere hacer girar este bandido. No sé por qué. Tal vez con esta. Ok, vamos a ver. Le entiendo a usted que, vamos a ver, lo pongo en forma horizontal, de esta manera. Ajá, correcto. Y luego que lo ponga, ¿a dónde lo acerco? Lo acercas ahí a la primera extremidad. Ok. Ahí. Ahí, correcto. Vamos a ver. Observen que aquí está la cabeza, el cuello. Lo que era el lomo ahora es la primera extremidad. Lo que era la segunda extremidad ahora es el lomo. Y ahora este fósforo que le dio, me dijo el compañero que le diera vuelta, se convirtió en la segunda extremidad. Entonces, ¿le giramos el burro? Sí, ahora lo giramos
90 grados y sigue siendo burro. Efectivamente, esta es la solución del acertijo. Lo felicito, muy bien. Ah, excelente. ¿Y qué logramos con este tipo de actividades? ¿Qué creen ustedes que logramos con este tipo de actividades? Desarrollo del pensamiento analítico. Ok, desarrollo de pensamiento analítico, me dijo, perdón. Sí, profe, porque tendré que hacer un análisis de cuál giro debe hacer. Ahí me indicaba que el giro fuera horizontal. Ajá, aquí. O sea, no estaba encasillado. No, no estaba encasillado, correcto. Más lo que nos indicó el compañero es precisamente que hiciéramos este giro para colocar el fósforo ahí, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona esto con una clase de ciencias? Buenos días. Buen día. Un gusto, mi nombre es Vivian Cedeño. Despierta la curiosidad. Muy bien. Esto despierta la curiosidad. Quiero que guarden esa idea para el resto de su profesión como docentes de ciencias. Esa es una de las prioridades, profes. Nosotros tenemos que despertar la curiosidad. Porque el que sorprende, ¿verdad? A través de la curiosidad, genera aprendizaje. Eso es una consigna en la educación. ¿Y cómo se relaciona entonces esto que genera curiosidad con una clase de ciencias y con los procesos de ferias de ciencia y tecnología? ¿Alguien quiera dar su opinión? Yo voy cerrando por acá. ¿O no tiene relación? Claro que sí, profe, digamos, a partir de la curiosidad, ¿verdad? Nacen las incógnitas. Ajá. Nacen diferentes preguntas, ¿verdad? Y a partir de esas preguntas nace todo un proceso, ¿verdad? De observación, de indagación. Muy bien, y esas cosas que usted señala atinadamente, sin duda son un tipo de habilidad que debe desarrollar la persona, en este caso la persona estudiante. Vamos a aprender que hay como 3 tipos de habilidades acá, que nos van a interesar a nosotros como profesores. A lo largo de esta jornada de trabajo a distancia, pues las vamos a ir señalando. Pero sin duda alguna, la clase de ciencias, la que nosotros vamos a tener a cargo, o tenemos a cargo ya, si ya ejercemos, debe dar un cambio, un cambio total, ¿verdad? En muchos aspectos, porque si no, no estaríamos logrando el principal objetivo de la enseñanza de las ciencias naturales en nuestro país. Bien, yo le escribí el título más sencillo posible, porque así también debe ser la divulgación científica. El proceso de ferias de ciencia y tecnología 2022 es lo que vamos a hablar hoy. Le puse 2022 porque este año tiene una particularidad. De hecho, los últimos 2 años, pues el asunto de la pandemia tenía sus particularidades. Sin embargo, voy a hablar de esa particularidad para explicar cómo funciona, pero no es como la esencia de esta jornada. En esta jornada entonces vamos a hablar de mediación pertinente en la clase de ciencias. Esto es muy importante. Desarrollar habilidades en la clase de ciencias. Y por supuesto, el tema de fondo, los procesos de ferias de ciencia y tecnología como fuente para el desarrollo de habilidades en las personas estudiantes. Entonces, lo que estamos haciendo es una sinapsis acá, porque así funciona el conocimiento, así es como aprenden las personas. Estamos relacionando todo, ¿verdad? Para llegar a esa importante conclusión, que las ferias, como parte de este gran sistema que llamamos sistema educativo de enseñanza de las ciencias naturales, permitirán desarrollar habilidades en las personas estudiantes que participen en las ferias.
Bien, pero yo necesito saber algunas cosas previamente. Y quiero que ustedes, cada uno de ustedes, o por lo menos la gran mayoría de los que tengan la posibilidad de hacerlo, a través de una idea, comente cómo los procesos de ferias de ciencia y tecnología fomentan el desarrollo de estas habilidades. O sea, cómo realmente lo fomentan. Para eso vamos a echar mano de la tecnología. Por favor, ingresen. Si tienen la aplicación ya instalada en sus teléfonos móviles es más sencillo, si no lo pueden hacer también digitalizando esta dirección www.menti.com y una vez que ingresan ahí agregan este código, ¿verdad? 3009-6072. Voy a anotarlo porque ahorita tengo que quitar la pantalla. 3009-6072 y van a visualizar la misma pregunta que puse hace un momentito y van a contestar ahí nada más. Van a escribir con pocas ideas cómo piensan, ¿verdad? Que ayuda a las ferias en este desarrollo. Entonces, lo vamos a hacer acá. Vamos a ver si lo puedo hacer directo. ¿Ven? Les sale esta pantalla. Y ahí es donde digitan el código. Aquí donde dice, por favor, ingrese el código. Entonces, ustedes ponen 3009-6072. 3009-6072. Ese es el código que van a ingresar. Aquí lo tenemos de nuevo. Y comienzan a llenar el Menti. Me imagino que ya esta aplicación ya antes la han usado. Y lo que estamos usando o aplicando en este momento es una estrategia bastante usada a lo largo de muchísimos años que se llama lluvia de ideas, ¿verdad? Esa es la técnica que estamos utilizando. Una lluvia de ideas, lo cual siempre es una buena técnica para abrir una clase. Nos permite hoy en día hablar de un diagnóstico, ya que estamos en un plan de nivelación. Nos permite facilitar un diagnóstico para ver el estado de la situación del estudiantado, pero lo estamos haciendo en la sintonía del estudiante actual, o sea, utilizando herramientas de la web donde ellos probablemente les va a gustar más o les va a interesar más. Y nos está facilitando a nosotros también ese registro de ideas. Voy a visualizar acá a ver cómo va el asunto. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? Ok, vamos a ver si tenemos aquí algunas ideas. Parece que sí. Ahí vamos viendo algunas de las ideas que van a ir colocando o que están colocando. Hasta ahora 20 personas han colocado las palabras o las oraciones que vienen siempre de mayor tamaño y que se ubican como en la zona central de esa nube. Son las palabras que más se repiten, ¿verdad? O que hay un común dentro de los participantes, que ahorita son 23, y vemos que sobresale mucho el pensamiento crítico, ¿verdad? Vamos a aprender el día de hoy que el pensamiento crítico es una de las 3 habilidades curriculares que debe desarrollarse en la clase de ciencias desde el primer grado de primaria hasta el último año de secundaria. Pero también ahí señalan la creatividad como una cuestión importante. Habilidades de investigación también. Y aparece ya menos frecuente curiosidad, permite la observación, aprender haciendo, habilidades conectivas, invita a investigar, solucionar dudas, análisis de datos, análisis de información. Y ahí vemos cómo sigue creciendo la participación. Vamos con ya 43 personas. Muchas gracias por la participación.
Mientras ustedes siguen llenando ahí, les voy a dar un par de minutos más. Les decía que la técnica de la lluvia de ideas es muy importante. Sin embargo, mi experiencia me ha dicho que la mayoría de los profesores en ejercicio la usan mal, sin querer, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y por qué la usan mal? Porque llegan, empiezan la clase, ok, hoy vamos a ver los cambios físicos y químicos de la materia. Muy bien, y el profesor, la profesora a cargo quiere saber qué tanto saben los estudiantes de los cambios físicos y químicos de la materia, o sea, cómo anda el asunto con esa gente. Entonces lanza una pregunta ahí, bueno, para ustedes, ¿qué es un cambio físico? ¿O cuál es la diferencia entre un cambio físico y químico? Lanza esa pregunta en forma oral. Entonces siempre los chiquillos y las chiquillas que más participan, pues obviamente van a pedir la palabra y van a decir sus ideas. Y los que nunca participan, o no les gusta pues participar en público, esos no, aunque sepan o tengan una buena idea, no lo van a hacer. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, es muy importante siempre cuando hagamos una lluvia de ideas que los estudiantes en forma individual escriban la idea. No que la digan en forma oral, sino que la escriban como lo están haciendo ustedes en este momento. Y luego, como ya todos escribieron sus ideas, todos los 30, los 35 estudiantes que tengan en ese momento a cargo, ojalá pegar esas ideas en esos papelitos en la pizarra, para que se forme más o menos algo similar a lo que tenemos acá en Menti con esa nube. ¿Ok? Entonces esto me va a permitir tener un registro completo por escrito de las ideas y me va a permitir a mi profesor eventualmente tomar decisiones, porque eso es mi diagnóstico para ver qué tanto saben o no saben sobre el tema. Entonces, ¿se puede hacer la lluvia de ideas? Por supuesto que sí, pero debe hacerse en esa forma, ¿verdad? No simplemente a la carrera, preguntando y contestando en forma oral y listo, sino que lo mejor sería en forma escrita o utilizando una tecnología como la que hoy hemos empleado, y vemos que se mantuvo pues esa tendencia. Muchas gracias a las personas que han participado hasta el momento, que fueron 47. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Dónde estamos? Por aquí. Bien, entonces como la mayoría lo mencionó a la pregunta, ¿cómo los procesos de ferias fomentan el desarrollo de habilidades? Pues la gran mayoría señala que efectivamente fomenta la creatividad, el desarrollo de pensamiento crítico y otras muchas habilidades que tienen que ver con la ciencia, como la observación, el análisis de datos, la recolección de datos, Profe, la investigación propiamente. Sí, le escucho. ¿verdad que estamos, bueno, ahorita lo que estás dando es como algo de la serie científica? Ajá. Ah, sí, porque es que yo tenía química e ingreso y veo todo esto así, entonces me sorprende un poco. No Muy se buenos sorprenda. días, sí, estamos con don José en una charlita sobre ferias científicas. Bienvenido. Aquí está el profesor Bueno, José Argueta. bueno, Gracias. muchísimas gracias. Somos de los mismos. Ok. Bien. Entonces, podemos resumir lo siguiente. La educación científica debe apuntar al desarrollo de habilidades que permita al estudiantado del nuevo milenio la construcción y reconstrucción del conocimiento. Esto es lo que busca la educación científica en Costa Rica y en el mundo entero. Y observen que se basa entonces en el desarrollo de habilidades. ¿Para qué? Para que los estudiantes del nuevo siglo, no los del siglo pasado, sino los del nuevo siglo, nuestros estudiantes que aprenden, que piensan, que se relacionan de una forma muy distinta a como quizá nosotros nos relacionamos, aprendimos y nos hicimos nuestras tareas en el siglo pasado,
Estos estudiantes deben aprender entonces a construir y reconstruir su conocimiento y deben tener, como lo mencionaban hace un rato, esta motivación, este asombro en la clase de ciencias. Posiblemente una de las piezas dentro de este ajedrez va a ser los procesos de ferias de ciencia y tecnología. Bien, nuestro segundo punto entonces es hablar propiamente de cómo debe ser esa mediación pertinente en la clase de ciencias para poder enlazarla con los procesos de ferias de ciencia y tecnología. Tenemos que tener claro entonces que la clase de ciencias debe estar inmersa en lo que llamamos la transformación curricular. Esta transformación curricular, contrario a lo que la gente piensa, en realidad ya tiene sus añitos. Comenzó a formarse, a construirse más o menos en el 2008 aproximadamente. O sea, ya hace bastante tiempo, hace más de 10 años. Y culmina justamente en 2020, el famoso 2020, cuando ya se dice, bueno, ya tenemos listo todos los programas, las plantillas de planeamiento, el enfoque, etcétera, etcétera. Ahora sí vamos a aplicar la transformación curricular. Y resulta pues que, como todos sabemos, se vino la pandemia y esto pues truncó en cierta forma la ejecución correcta de esta transformación. Sin embargo, es lo que está vigente aún, ¿verdad?, en nuestro currículo nacional. Y esa transformación curricular está basada entonces en el desarrollo de habilidades. Y esto es un cambio que cuesta entender, porque nosotros durante décadas, o sea, a ver, ustedes cuando estaban en el colegio, en la escuela, sus papás cuando estuvieron en el colegio y en la escuela, sus profesores cuando estuvieron en el colegio y en la escuela, y muchos otros antes de ellos incluso, tendrían un enfoque curricular basado en contenidos y en la memoria. Y a partir de esta transformación curricular, el enfoque está basado en el desarrollo de habilidades. ¿Y cómo el desarrollo de habilidades? ¿Cómo se entiende eso? Y entonces el profesor o la profesora sigue presionando para dar contenidos para una prueba escrita, por ejemplo, para evaluar de memoria algún concepto. Y no entiende, no tiene claridad qué es eso de desarrollar habilidades. Y resulta que el Ministerio de Educación Pública, como rector de la educación en nuestro país y propiamente el Consejo Superior de Educación, estableció que entonces vamos a tener 4 tipos de dimensiones donde se van a encerrar ciertas habilidades que yo voy a llamar acá habilidades curriculares. Recuerdan que hace un rato dije que íbamos a ver 3. Bueno, esta es la primera, las habilidades curriculares. Y de estas habilidades curriculares, la número 1, que se llama maneras de pensar, estas de color amarillo, encierran las habilidades que están sustituyendo, escuchen bien, están reemplazando lo que llamábamos antes los contenidos y los objetivos de aprendizaje. Entonces, son muy importantes estas maneras de pensar. Cuando uno analiza una plantilla de planeamiento, va a ver que lo primero que sale es la habilidad, manera de pensar, la amarilla. En ciencias, específicamente, tenemos 3 habilidades curriculares que desarrollar en la clase de ciencias. El pensamiento crítico es una, el pensamiento sistémico es la segunda y la resolución de problemas es la tercera. Esas son las habilidades que se deben desarrollar en la persona estudiante a lo largo de todo el currículo. Entonces, cada vez que vamos a ver un contenido, entre comillas, una temática, debe estar enfocada en esa habilidad. ¿Y quién determinó esa habilidad? Bueno, en este caso, un departamento, una dirección del MEP que se llama curricular, entonces ya estableció, bueno, vamos a ver cambios físicos y químicos de la materia, resulta que ahí es el pensamiento sistémico. Entonces, todo lo que tiene que mediarse tiene que ser enfocada en el desarrollo sistémico. Hay otras habilidades, como pueden ver, estas azules, formas de vivir, estas que están acá señaladas, que obviamente
están también presentes dependiendo de la temática que estamos desarrollando. Por ejemplo, estamos viendo los sistemas y los aparatos del cuerpo humano. Entonces, evidentemente, eso tiene que ver con estilos de vida saludable, ¿verdad? Porque en algún momento el estudiantado tiene que aprender qué es lo correcto o qué no es tan correcto para tener salud, ¿verdad? Mantener nuestros sistemas y aparatos del cuerpo humano con salud, en homeostasis. Entonces, evidentemente, ahí ya sería una combinación quizás de pensamiento sistémico con estilos de vida saludable. También tenemos una dimensión número 3 que nunca, escuchen bien, nunca puede faltar en la clase de ciencias, que son estas 3 habilidades: colaboración y comunicación. Colaboración y comunicación nunca puede faltar en la clase de ciencias, como veremos en un rato algunos ejemplos. Y hay una 4ª dimensión, que es la que más se las trae en la realidad del aula, porque tiene que ver con esto de la tecnología, apropiación de las tecnologías digitales y manejo de la información. En donde evidentemente, dependiendo de la institución donde estoy trabajando, puede ser que tenga más o menos acceso a esta tecnología. Pero aquí siempre se debe procurar que el estudiantado, sobre todo esto, dé un manejo adecuado a la información. Ok, visualicemos una clase de ciencias. ¿Cómo debe ser una clase de ciencias? Bueno, una clase de ciencias, primero que nada, tiene que sorprender. Vean, no hay nada más triste. No hay nada más triste para un profesor, así tenga 1 o 30 años de servicio, que es escuchar a un estudiante o a un grupo de estudiantes: qué pereza, voy a clase de ciencias. Qué pereza, mejor me escapo, mejor no voy a la clase de ciencias. ¿Por qué es triste? Primero, porque es la clase que uno imparte, y segundo, porque si yo doy ciencias, yo amo las ciencias naturales. Y no me gusta que a los demás no les guste las ciencias naturales. A ese extremo que digan: qué pereza ir con el profe José a la clase de ciencias. Siempre hace lo mismo, pasa lista, escribe en la pizarra el título, nos pide que saquemos el libro y que contestemos la guía. Siempre lo mismo, eso no me gusta y mejor no voy a clase. Y eso es un problema. En todo el sentido de la palabra, no solo el asunto de que no está recibiendo la clase de ciencias. ¿Y qué se hace ese estudiante? ¿Para dónde se va? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Es algo preocupante realmente, más en estos días. Bueno, la clase de ciencia entonces no debería ser así. La clase en ciencia, más bien, el estudiante debería decir más bien algo así: qué chiva, vamos a la clase del profe José. Ese chaval está medio loco. Vamos a ver con qué sale hoy, porque siempre sale con algo diferente. Y eso que siempre es algo diferente es lo que a mí me motiva, me cautiva para estar en la clase de ciencias. Me va a mantener atento, me va a mantener con esa curiosidad. Y como en esta fotografía tan evidente, voy a generar esa sorpresa en el estudiantado. Y yo les aseguro que si hay sorpresa, hay aprendizaje. Aprendizaje para la vida, aprendizaje significativo. Porque cuando uno se recibe esas sorpresas y es feliz, ¿verdad?, en la clase de ciencias, realmente está aprendiendo, ¿verdad? No esa clase de que qué aburrido ir a ver problemas de caída libre. ¿Para qué, profe, voy a aprender problemas de caída libre? ¿De qué me sirve eso? Quiere decir que no hubo sorpresa. Entonces, primer requisito: mi clase de ciencias, de física, de química, de biología, de ciencias naturales, debe sorprender al estudiantado. Segundo, la clase de ciencias debe ser diversa. ¿Por qué razón? Porque hace mucho sabemos que todas las personas somos diferentes. Entonces, ¿por qué razón pensamos que todos aprenden igual? ¿Por qué razón pensamos que lo que a mí me sirvió cuando hace un montón de años atrás era estudiante, le va a servir a estos nuevos estudiantes?
Si todos son distintos, si todos piensan distintos, si todos tienen, a ver, historias de vidas distintas, ¿verdad? Por lo tanto, desde el punto de vista pedagógico, yo tengo que ser bien diverso. ¿Qué quiere decir eso? Utilizar muchas técnicas, muchos recursos didácticos distintos. Por favor, no se casen con solo uno. O sea, puña, siempre vemos el video. Al video a algunos les gusta, pero no a todos. Y incluso va a llegar el momento que, incluso a las personas que les gusta, les llegó a cansar el video. No, hay que usar videos, hay que hacer actividades de gamificación, actividades lúdicas. ¿Se puede usar clases magistrales? Sí, pero también con clases prácticas. O sea, debo llegarle a toda mi población. Por eso lo que decía hace un rato de la lluvia de ideas. Si lo hago en forma oral, solo unos cuantos van a contestar, los de siempre. Si ya lo hago en forma escrita, estoy involucrando a la persona que no le gusta hablar en público, pero perfectamente lo puede externar su idea en forma escrita y ahí va a quedar su idea que sin duda va a ser valiosa para esa clase. Entonces, segunda, el requisito, evidentemente, tenemos que dar una gran diversidad de recursos y estrategias y técnicas en mi clase. Tercera, hacer preguntas para pensar. Vea, esto se las trae porque por lo general nosotros como docentes hacemos muchas preguntas, pero a veces nuestras preguntas no son para pensar. Son preguntas si sabe o no sabe. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué es la fotosíntesis? O bien, ¿cuáles son las dos fases de la fotosíntesis? Ninguna de esas dos preguntas son para pensar. Si usted lo sabe, contesta. Y si no lo sabe, tiene dos alternativas. La más fácil, profe, no sé. Y no contesto. O algunos que son un poquillo más chispas, lo voy a buscar en internet o en un libro que tenga ahí a mano y contesta, aunque no entienda qué es la fotosíntesis. Esa pregunta entonces no es para pensar. Pero si yo pregunto que argumente con una idea cuál es la relación entre el cambio climático y la fotosíntesis, esa pregunta sí es para pensar. Genera más reto, sin duda alguna. Tengo que saber qué es fotosíntesis, qué es cambio climático y cómo se relacionan esas dos cosas. Yo había visto una, a ver, se me ha olvidado tener la lista. Vamos a ver si la tengo acá en el teléfono. Una pregunta que vi recientemente, ahí publicada, que me pareció un excelente ejemplo de pregunta para pensar. Vamos a ver dónde fue que la vi. Justamente lo que tenemos que hacer nosotros como docentes es procurar hacer este tipo de preguntas. Ay, no la encuentro en este momento. A ver si está por acá. No, espera, no la tengo aquí a mano en el teléfono. En buscarla en el teléfono se lleva su ratillo. Era un buen ejemplo, bueno, más o menos me acuerdo cómo decía la pregunta, lo que no me acuerdo eran los datos. En la pregunta hablaba, como todos sabemos, que la Tierra gira en su propio eje a cierta velocidad, ese es el dato que no me acuerdo cuál es la rapidez que lleva, ¿verdad? Y se traslada alrededor del Sol también a cierta rapidez. O sea, todo el mundo sabe que la Tierra se mueve. En este momento se está moviendo. Se mueve en su propio eje, rotación, y se mueve en traslación alrededor del Sol. Y la pregunta más o menos era, ¿y por qué no sentimos el movimiento? Una pregunta para pensar. Muy interesante. Una pregunta relacionada con esto, que no es para pensar. ¿Qué es el movimiento, muchachos? La pregunta no es para pensar. ¿O qué es el sistema de referencia? Eso no es para pensar, pero si yo hago algo así como lo que acabo de mencionar, evidentemente genero reto, me genero pensamiento crítico, pensamiento sistémico, ¿verdad? En el estudiantado.
Entonces las preguntas siempre tienen que ser para pensar. Incluso en las pruebas escritas, dejemos de hacer preguntas de memoria, que no son para pensar, la sé, la chorreo ahí, si no la sé, la dejo en blanco, o bateo, a veces pego algo, a veces no pego nada. Otro componente que debe estar en la clase de ciencias, debe haber lectura. ¿Esto es de español? No. Resulta que en las fallidas pruebas FARO del año pasado, el 90% del fracaso en los resultados de las pruebas FARO en ciencias es porque el estudiante no tiene comprensión de lectura. Un estudiante de 10º año sin comprensión de lectura, efectivamente, no sabe leer, por más pequeño que sea un párrafo. Perdón, no comprende lo que lee. Sí sabe leer, pero no comprende lo que lee. ¿Cómo se resuelve esto? En mi clase de ciencias tengo que leer, pero no leer la lectura del libro de texto. No. Tengo que leer artículos de revista, de periódico, artículos que baje de internet, que fomente precisamente el pensamiento crítico. Qué sé yo, las causas, las consecuencias, las posibles soluciones para un problema, para tomar decisiones, que es fundamental en la vida. Entonces, debemos leer en la clase de ciencias, extraer la idea principal, idea secundaria, qué es lo que quiere decir este autor, estoy o no estoy de acuerdo con esta persona por estas y estas razones. Entonces, es muy importante en el desarrollo de habilidades esto, mucho más importante que saber qué es fotosíntesis o qué es movimiento, porque eso está en los libros. El concepto está ahí o está en internet. Aprender haciendo, porque, a ver, no sé quién fue el que se le ocurrió por primera vez, pero sin duda alguna le hizo un gran mal a las ciencias. Las ciencias de nosotros, lo que hacemos nosotros en el aula no puede ser teórica. La ciencia que hacemos nosotros en el aula tiene que ser práctica, porque la enseñanza, las ciencias naturales es una disciplina práctica. Se aprende haciendo. Eso lo sabían desde los antiguos griegos, imagínense ustedes. Desde los antiguos griegos sabían que uno, manipulando a partir del error, aprendía. ¿Cómo es posible que nosotros hagamos ese salto tan negativo de ver la ciencia como algo teórico, como un montón de conceptos, características, semejanzas, diferencias, y nunca ponemos a practicar el estudiantado? Vamos a ver los cambios físicos y químicos de la materia y nunca hicimos un cambio físico y químico en la materia, por más sencillo que fuera en el aula. ¿Cómo va a aprender el estudiante? ¿Cómo se va a sorprender el estudiante si solamente tiene ahí un parrafito que tal vez se lo aprenda de memoria y se saque un 100 en la prueba escrita, pero eso no significa que aprendió, que es un cambio físico, que es un cambio químico de la materia? Entonces, nosotros en nuestra clase de ciencias tenemos que ser muy dinámicos. Actividad lúdica, actividad de gamificación, laboratorio escolar, trabajo de campo, trabajo colaborativo, o sea, en grupo, resolución de problemas. Se plantea una situación, problema, ahora sí, a partir de lo que usted tiene en la mesa, resuelva. Ese es como realmente el desarrollo de habilidades en el siglo XXI en la enseñanza de las ciencias naturales. Y por supuesto, comunicar. Porque se dice que la persona que no sabe comunicarse en el siglo XXI, aunque tenga un ampo de currículo, no tendrá trabajo. La persona que no se sabe comunicar en el siglo XXI y llega a la entrevista de trabajo y no se sabe comunicar en forma oral, le van a decir no nos llame, nosotros lo llamamos, y no lo llaman. La persona que no se sabe comunicar en el siglo XXI y llega a la entrevista de trabajo y le dice el entrevistador, por favor, me redacta un ensayo de 2 paginitas porque usted quiere ser colaborador de esta empresa, y resulta que no le sale ni un párrafo. ¿Ustedes creen que los van a llamar?
aunque tenga un amplio de currículo, que tenga doctorados y todo lo demás. No los van a llamar. Entonces, en nuestra clase, los estudiantes tienen que aprender a comunicarse de todas maneras. A ver, en forma oral, en forma escrita, incluso en forma artística. Pongan a los estudiantes a hacer cosas que tienen que ver con las artes, hacer dibujos, carteles, infografías, obras de teatro, con tecnología, hacer audios, videos, que se comuniquen, que hagan exposiciones pequeñitas en el aula, que hagan plenarias. O sea, el estudiante tiene que aprender a hablar, tiene que comunicarse, tiene que aprender a escribir, ¿verdad? Y tiene que ser también muy creativo en la forma de comunicarse. Entonces, en resumidas cuentas, estimados estudiantes, la clase de ciencias, en resumen, tiene que tener estas 4 cosas. La clase de ciencias, me refiero a todas las clases de ciencias, de la primera a la última. Cada vez que doy ciencias, tengo que tomar en cuenta al ser, porque yo no trabajo con las sillas, trabajo con las personas que están sobre las sillas, personas que tienen historias de vida. Entonces yo tengo que tomar en cuenta el ser, por eso la diversidad en recursos, en estrategias, en técnicas. Tengo que hacer, la clase de ciencias tiene que ser muy práctica, vivencial, de manipulación, etcétera, etcétera. Tiene que pensar, tengo que hacer preguntas para pensar, tengo que presionar en el buen sentido de la palabra al estudiante para que resuelva, que deje de estar recibiendo todo de gratis, porque la vida no es así, sino que necesita de ciertos recursos para poder resolver. Entonces, pensar y, por supuesto, como ya lo mencionamos, comunicarse en todas sus formas. Entonces, así debe ser la clase de ciencias. Bien, aquí ya vamos a hacer la conexión con los procesos de ferias de ciencia y tecnología. Pero hasta ahora hemos hablado de que la clase de ciencias tiene que tener una mediación pertinente para el desarrollo de habilidades curriculares, ¿verdad? Las que ya vimos antes, que nos va a permitir, evidentemente, desarrollar habilidades científicas, las cuales se evidencian claramente con los procesos de ferias de ciencia y tecnología. Y todo esto me va a permitir que la persona tenga habilidades para la vida. Porque recuerden, es algo que no debemos olvidar. Nosotros no estamos dando una clase para químicos o para físicos o para biólogos. Estamos dando una clase de ciencias, una clase de física, una clase de biología. Por lo tanto, no necesariamente todos van a hacerse físicos o químicos. Algunos ni siquiera van a estudiar ciencias. Entonces, al final de cuentas, lo que necesita es ciertas habilidades para la vida, ¿verdad? Así se hagan lo que quieran ser, ¿verdad? De profesionales o que tengan el oficio, la ocupación que quieran tener. Entonces, ¿cómo se conecta esta mediación que venimos hablando hasta este momento con los procesos de ferias de ciencia y tecnología? Es lo que nos corresponde ahora en esta segunda parte. ¿Qué sabes de los procesos de ferias de ciencia y tecnología? O sea, ahora yo quiero saber qué saben ustedes de ferias. Puede ser que ustedes que estudian ciencias naturales, a la larga, cuando estaban en la escuela o el colegio, hicieron proyectos de feria científica y por eso se enamoraron de las ciencias naturales, ¿verdad? Por eso les gusta tanto las ciencias naturales y por eso están estudiando ciencias naturales. Puede ser. O puede ser que nunca en su vida han participado en un proceso de feria de ciencia y tecnología, pero algo han escuchado. O puede ser que nunca han escuchado nada de esto, lo cual también es válido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como yo sé que ahorita necesitan otra vez moverse, ¿verdad? A estar haciendo algo, no solo escuchándome, van a ingresar a esta dirección, johnmyquiz.com, esta que está.
Voy a permitirme salirme acá un toque de la presentación, con permiso. Vamos a ver. Yo creo que acá lo tengo listo. Aquí está. Aquí está la dirección, me parece que la pueden ver ahí. Y les van a pedir un código, aquí está el código. 146.162. Y vamos a hacer un quiz, pero en forma de juego, para ver qué santos saben o no saben. Es más de autoevaluación, diría yo, ¿verdad? Vamos a ir ingresando, ya tenemos los primeros participantes, vamos a dar un momentito para que vayan ingresando. Esta herramienta es muy similar a Kahoot, que es una muy utilizada, es muy similar. Creo que la diferencia más significativa es que la pregunta se observa en el dispositivo del estudiante. En cambio, me parece que Kahoot no, solo se pueden observar las opciones para responder. Esa es la diferencia. Bueno, en la cuestión de la configuración también tiene diferencias. Ahí se van a ir ingresando, vamos a dar chance. Ingresen todos o la gran mayoría. Estas aplicaciones, la anterior y esta, existe obviamente en su versión de móvil, de celular. Entonces, siempre uno las descarga y es muchísimo, todavía más rápido, ¿verdad? Cuando está en el teléfono y uno juega en el teléfono, ¿verdad? Puede trabajar en el teléfono. Que al estudiantado, pues eso le gusta bastante. Tenemos 33, vamos a dar un tiempito a ver si ingresan más personas. Profe, yo no puedo ingresar. Ahí la única forma, pienso, es que hubiera compartido el link en el chat. ¿Usted está trabajando en el celular? Ajá. Vea, ingrese a Google en su celular y digita esto que está acá en la pantalla, como si fuera a ingresar a esta página. Lo digita ahí en su celular y así me parece que sí va a poder ingresar. Intente y me cuenta. Mientras ya encontré la pregunta, es para no quedarme con el clavo. Tengo ese asunto. ¿Se acuerda la pregunta? Mientras va llenando, escuchen la pregunta. Dice, la Tierra se mueve muy rápido. Obviamente es una afirmación. Gira a una velocidad de unos 1.600 kilómetros por hora y orbita alrededor del Sol a una velocidad alrededor de 107.000 kilómetros por hora. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no sientes que la Tierra se mueve? Pues vea que esta pregunta es para pensar y tiene un gran valor científico porque aporta datos, ¿verdad? Ustedes saben que en ciencias
se deben dar datos, porque si no lo que se dice es paja, ¿verdad? Entonces, se dan datos muy significativos, porque los números, obviamente, la rapidez de la Tierra, tanto en su propio eje como en traslación, son altos, ¿verdad? Se mueve rápido. Entonces, es una pregunta muy, muy bonita. Eso para cerrar con eso, que no, no la había encontrado, pero se me ha olvidado tener la lista, eso pasa a veces. Todavía hay personas que se están ingresando, entonces vamos a esperar un poquito más. Ya llevamos 56 personas. Estamos bien con el tiempo, además. La modalidad que vamos a jugar se llama así, al ritmo del profesor. Es decir, yo voy a ir pasando las preguntas. Eso es una forma de hacerlo, ¿verdad? Como ahorita estamos todos, ¿verdad? Para mí es más fácil hacerlo así, que vayamos todos al mismo tiempo, al ritmo mío, diría más bien. Pero obviamente se puede hacer de forma más clásica, donde yo nada más le doy iniciar el juego y cada uno lo hace a su ritmo. Pero como somos tantos, eso no sería conveniente porque puede ser que la persona ingresa un poco tarde o empieza un poco tarde el juego y a queda chance que juegue, ¿verdad? Entonces, pues eso lleva su ratillo. El juego, evidentemente, es contrarreloj, ¿verdad? Cada pregunta tiene un tiempo determinado, entonces, evidentemente, las personas que vayan a ir como de primer lugar o en los primeros lugares son aquellas que contestan en forma correcta en el menor tiempo posible, ¿verdad? Tiene esas dos variables, lo correcto o no de la pregunta, de la respuesta, perdón, y el tiempo en que lo hizo, ¿verdad? Si lo hizo rápido o no tan rápido. Listo, vamos a empezar. Tenemos 61 participantes, entonces voy a proceder a iniciar con el juego. El número máximo de integrantes de un proyecto de feria de tecnología es... El tiempo, vamos a ver cómo nos fue. Ok, vamos viendo los resultados preliminares, ¿verdad? Hay 26 personas de los participantes que contestaron afirmativamente, mientras que hay otro tanto ahí de personas que no contestaron afirmativamente. En este caso, el número máximo de participantes es 3. O sea, se puede hacer en forma individual, en parejas o en tríos. Ese es el requisito en ferias. La normativa. Vamos a ver la pregunta número 2. Los integrantes de un proyecto pueden pertenecer a diferentes ciclos. Por ejemplo, una persona estudiante de ese ciclo y otra de educación diversificada. O sea, pueden hacerlo, es una afirmación falsa o verdadera. Vamos a la tabla. Vamos viendo los cambios en las posiciones. La mayoría contestó que es falso, en realidad es verdadero. Sí pueden pertenecer a diferentes ciclos, es decir, puede haber un estudiante de 9º año y un estudiante de 10º año, no hay ningún problema. El único problema, como veremos más adelante, es la categoría con la cual están trabajando, ¿verdad? Siguiente pregunta. Las personas estudiantes de 10º año pueden desarrollar una categoría de investigación científica
Bueno, ahí van cambiando ha ido cambiando los que van ahí primero. En este caso, ¿cómo se llama? Eso es falso. En realidad, la categoría demostración, ciencia, las demostraciones de ciencia y tecnología son exclusivas para el tercer ciclo. Entonces, lo que está relacionado con la pregunta anterior. Si un estudiante noveno puede hacer grupo con un estudiante décimo, sí, pero si hacen una demostración, no es válido, porque el de décimo no puede hacer demostraciones, solo el de noveno. Entonces, tienen que usar otra categoría que sí puedan usar los dos. Seguimos. De las siguientes categorías de proyectos, ¿cuál no corresponde a secundaria? Vamos a ver cómo vamos. Ahí va Ever de primero. Se ha mantenido ahí más o menos cerca. La que no corresponde a secundaria, efectivamente, son las monografías. Como desde 2019 no se hacen monografías en secundaria, ¿verdad? Es una categoría que eliminaron de secundaria. Bueno, incluso de primaria, ya no existen las monografías. Hay otra categoría que no se hace en secundaria, sí, que se llama quehacer científico y tecnológico. Esa es una categoría exclusiva para primaria, ¿verdad? Ni siquiera está dentro de las categorías de secundaria. Vamos a ver la siguiente pregunta. Las ferias de ciencia y tecnología en secundaria en su fase institucional son responsabilidad exclusiva del Departamento de Ciencias del Centro Educativo. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver cómo estuvo. Ok, Ever mantiene la posición número 1. En realidad es falso, ¿verdad? Es un mito extendido casi hasta el sol, ¿verdad? En realidad, el Departamento de Ciencias es uno de los principales componentes de las ferias de ciencia y tecnología, obviamente, pero no es, al ser una fase institucional, no es exclusiva para el Departamento de Ciencias. Y esto, sin duda alguna, los directores no lo ven así y es un problema, porque en realidad no es exclusiva. Al ser institucional participa toda la comunidad educativa y todos los departamentos del colegio. Siguiente pregunta. Las modalidades educativas de educación para jóvenes y adultos, como por ejemplo los colegios nocturnos, el DIP y el CONET, no pueden participar porque sus estudiantes son ya mayores de edad. Falso, ¿verdad? Vamos a ver cómo va el abordaje. Se mantiene Ever de primero y ahí van peleados los lugares siguientes. Eso es falso. Efectivamente, cualquier estudiante inscrito, matriculado en cualquier centro educativo, desde preescolar hasta secundaria académica, científica o técnica, en cualquier modalidad, sea diurno o nocturno, puede participar en ferias de ciencia y tecnología. Entonces, la edad no es un requisito. En realidad, solamente el requisito es que esté matriculado en una institución formal de educación.
Todo incluye, obviamente, la de jóvenes y adultos. Para el curso lectivo 2022, los proyectos serán juzgados a este curso. Ok, mantiene más o menos las posiciones. Resulta que la opción correcta es el modelo de 100% guía de trabajo autónomo, ¿verdad? El modelo de 60-40 es el modelo oficial de juzgamiento en las ferias de ciencia y tecnología, pero desde el año pasado, 2021 y el actual 2022, por la situación de pandemia, se adoptó un nuevo modelo de juzgamiento que tiene que ver con guías de trabajo autónomo, GTA. Veremos en un rato un poquito más a profundidad ese asunto. Siguiente pregunta. Vamos por la 8. ¿En cuál de las siguientes opciones se observa el puesto de exposición STAM correcto de acuerdo a la normativa nacional de ferias de tecnología? Ok. Mantiene en la cabeza, Ever. 35 de los participantes contestaron correctamente. Para ver si puedo ver la imagen. No. Vamos a ver, déjenme ver. A ver, aquí. Este es la forma correcta, de acuerdo al Manual de Ferias de Ciencia y Tecnología, del STAM de un proyecto de ferias en Costa Rica, ¿verdad? Tanto tan bonito y llamativo, como donde incluso incorporó ciertos recursos tecnológicos audiovisuales, multimedia, perdón, quiero decir, no son permitidos. Se hacen y a veces se pasan por alto, pero el manual dice que solo se puede exponer con un cartel, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. La 9 de 10. Lea la siguiente descripción de una categoría de proyecto. Estos proyectos tienen finalidad práctica y por ello su objetivo será la satisfacción de una necesidad, deseo y demanda concreta mediante. Esa es la pregunta que ustedes pueden ver. Cambiaron un poco las posiciones. Y en este caso, la respuesta correcta, el nombre del proyecto, de la categoría de proyecto es de investigación y desarrollo tecnológico, ¿verdad? Muchos contestaron proyectos de investigación científica, ¿verdad? Y los otros, demostraciones. Estos son, por cierto, las tres categorías de proyectos para secundaria que están avaladas por el programa de ferias de ciencia y tecnología.
Luego haremos un análisis más a profundidad sobre estas categorías. Y la última pregunta que también tiene que ver con categorías, y ahí aparece la descripción. Vamos a ver cómo quedó el asunto. Ok, muy interesante. Al final, la respuesta a esta pregunta es la categoría demostraciones científicas y tecnológicas. Sin embargo, una buena parte de ustedes contestaron que era un proyecto de investigación científica. Vamos a ver, ya terminamos entonces. Vamos a ver cómo quedó el asunto. Sí. Vamos a ver cómo quedó al final los resultados. Por cierto, con esta herramienta, si fuera un quiz de verdad, bueno, aquí vemos los resultados. Miriam quedó de primer lugar, Ever de segundo y JG de tercero. Con con esta herramienta, si fuera un quiz de verdad o una evaluación de verdad, yo puedo descargar los resultados en un Excel. Entonces yo puedo ver en cuáles preguntas, observen cuáles preguntas contestaron correctamente los estudiantes y cuáles no, ¿verdad? Entonces yo puedo ver dónde está más la dificultad, ¿verdad? En cuáles preguntas tuvo un índice de dificultad mayor y tengo que hacer análisis de por qué o no, cuáles no contestaron. Entonces yo puedo incluso enviar un informe completo al padre de familia vía correo electrónico sobre el asunto. Entonces es muy bonita la herramienta, pero eso es tema de otra ponencia en algún momento. Entonces vamos a volver a nuestra presentación original. Ok, entonces, recuerde que lo que estábamos haciendo era un autosondeo, ¿verdad? ¿Qué tanto sabemos de ferias? Algunas personas saben mucho porque han trabajado ferias, otras quizás es la primera vez que escuchan de esto. Bien, en términos generales, hay el programa de ferias es un programa nacional que se llama así PRONAFECIT, Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología. Al decir que es un programa nacional, involucra a muchas instituciones, no solamente al MED. De hecho, el peso de este programa está a cargo del MISIT, de las universidades públicas como la UCR, la UNA, el Tecnológico, bueno, todas las públicas de hecho, el CONICIT y por supuesto el MED, ¿verdad? Todas las directrices, lineamientos, reglas, manuales están establecidas por esta Comisión Nacional. Ellos se reúnen y ellos establecen las reglas del juego para cada curso lectivo y lo bajan a las direcciones regionales. Las direcciones regionales tienen un departamento de asesoría pedagógica en donde tiene una asesoría que se llama Asesoría Regional de Ciencias, que es la que se va a encargar entonces de la divulgación y la promoción de las ferias a nivel regional. Pero parte de la organización del Ministerio de Educación Pública es dividirse las regionales en circuitos escolares. Entonces, las personas encargadas de los circuitos escolares hacen sus comisiones circuitales para organizar precisamente las ferias de este nivel. Y cada centro educativo de primaria, secundaria e incluso preescolar diurnos y nocturnos, también tienen que establecer comisiones institucionales.
Entonces, más o menos esta es como la organización general de las ferias a nivel nacional, regional, circuital e institucional. Bueno, este es como el objetivo principal de las ferias, vea qué grande. Sin embargo, yo me permití subrayar las dos partes más importantes o claves de este concepto o de este objetivo. Si nosotros vemos y analizamos ese objetivo, entonces las ferias lo que quieren justamente es precisamente quieren que el docente, la persona docente tenga una mediación pertinente en la clase. ¿Para qué? Para lograr habilidades de pensamiento científico. El otro tipo de habilidades que hablábamos. Entonces tenemos habilidades curriculares, habilidades de pensamiento científico y habilidades para la vida. Entonces, muchas veces yo escucho a los colegas docentes decir, qué difícil hacer una feria científica. Ningún chiquito, chiquita, estudiante quiere hacer feria científica. Sí, es cierto, a los chiquillos ya no les gusta tanto las ferias de ciencia y tecnología, y les gusta más el FEA, hacer cosas de arte, andar a hacer coreografías, cantar, recitar. Y cuénteme, profe, ¿usted cómo es su clase de ciencias? Yo lo que veo es, siempre empezamos con un video, luego sacan el libro de texto y contestan una guía. Ahí está la clave, profe. Si la mediación no es pertinente, el estudiante cree que la ciencia es eso tan feo. Y por supuesto, nunca se le va a ocurrir hacer un proyecto de feria científica, porque ve la ciencia como algo feo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay un mito de la ciencia terrible que generamos en el aula muchas veces, y la opinión pública, la prensa y toda esa cosa. Vea, dicen que la ciencia, número uno, es para las personas más inteligentes, tipo Einstein. Eso es un mito. Cualquiera de nosotros podemos hacer ciencias. Segundo, que la ciencia es solamente para las personas con mucha plata. O sea, solo para los ricos. Otro mito. Existen innumerables ejemplos de personas científicas que eran personas sencillas, con pocos recursos y llegaron a ser premio Nobel. Y tercer mito, que la ciencia es solo para los hombres. No, la ciencia es para hombres y mujeres igual. Y nuevamente existen innumerables ejemplos en donde hay científicas que han dado importantísimos aportes a la ciencia y que han ganado, por supuesto, premios Nobel. De hecho, la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en diferentes categorías fue una mujer, Marie Curie. Nada más, una mujer. Entonces, por cierto, en la lectura que hablábamos hace un rato, hay que humanizar la ciencia, hay que poner a las personas que hacen ciencias, y si son mujeres, mejor aún. Entonces, evidentemente, si mi mediación es pertinente, si yo hago ciencias en mi aula, los proyectos de ciencias van a florecer por doquier, porque todo el mundo va a querer hacer ciencia. Si mi mediación es tradicional, aburrida del siglo XIX, evidentemente nadie quiere ver ciencias porque lo ve como algo aburrido del siglo XIX. Entonces, es muy importante mi mediación al final de cuentas. Es lo fundamental. Las ferias de ciencia van a tener diferentes fases. Como pueden ver acá, hay una fase institucional. Yo siempre le agrego a este esquema una quinta fase. La feria nace en la intimidad del aula. Cuando la profesora o el profesor inicia el proceso en su aula a partir de una mediación pertinente. Entonces hay una feria de aula. La profesora escoge un proyecto en el aula que pasa a la feria institucional, que luego puede pasar a la feria circuital, regional o hasta la feria nacional. Estas fases están calendarizadas, valga la reiteración, en el calendario escolar. O sea, hay fechas ya establecidas, como lo podemos ver. Más adelante lo vamos a ver. Perdón. ¿Quiénes son los integrantes de la comisión? Es una de las preguntas de quizzes. En primer lugar, la persona directora debe estar ahí, ¿verdad? El director, la directora es parte de la comisión, o quien delegue si no tiene chance.
Representante del Departamento de Ciencias. Sí, debe haber un representante del Departamento de Ciencias. Ahí sí no hay quite. Pero la pregunta decía, ¿el Departamento de Ciencias es exclusivo? No. Un representante que puede ser coordinador del departamento u otra persona debe estar ahí en esa comisión. Docentes de varias o de todas las materias básicas. O sea, toda la malla curricular tiene que estar ahí representada. Docentes de materias complementarias también, educación física, educación religiosa y todas esas que son complementarias. Miembros de la comunidad también. Entonces ven que la comisión en realidad, los encargados son muchas personas, no únicamente los de ciencias. Y también es un mito, ahora que recuerdo, pensar que los proyectos siempre tienen que ser de ciencias exactas, cuando pueden ser proyectos de ciencias sociales. Pueden ser proyectos de ciencias sociales también. La comisión organizadora de ferias institucional tiene las siguientes funciones, ahí podemos enumerar, que va desde organizar las ferias, desde luego, toda la logística, hasta encargarse del juzgamiento, premiación, encargarse del papeleo, incluso de aclarar dudas que se presenten en el proceso. Entonces, ese es, en términos generales, lo que se encarga una comisión organizadora. Esta comisión organizadora se puede subdividir en subcomités dependiendo de qué tan grande es mi feria, ¿verdad? Si el colegio es muy grande, probablemente necesite muchos subcomités, qué sé yo, alimentación, ornato, seguridad, premiación, juzgamiento, entre otros muchos. La cantidad de subcomités puede ser los que necesiten, en realidad no hay un número determinado. El que nunca puede faltar es este famoso comité científico de revisión. Ese nunca puede faltar porque obviamente tiene que ver con el juzgamiento. Aquí está el orden de las ferias. En febrero, de febrero a junio, en cada curso lectivo inicia el proceso a nivel de aula. En la intimidad de aula inicia las ferias de ciencia y tecnología. Entonces, es desde febrero prácticamente que debe iniciar. En el calendario escolar establece junio y julio como para fechas para realizar o periodo para realizar las ferias institucionales. Quiere decir que justamente ya acaba de cerrar este periodo, ¿verdad? Ayer cerró ese periodo. El mes de agosto es el periodo para las ferias de circuitales a nivel de circuito, ¿verdad? Entonces los proyectos que clasifican o ganadores de cada centro educativo pasan al circuito y ahí pues realizan la feria circuital. Los proyectos ganadores de las diferentes categorías de circuito pasan a las ferias regionales que son en el mes de septiembre. Los proyectos ganadores de las ferias regionales son inscritos en octubre a la fase nacional que es en el mes de noviembre. Estas fechas no han cambiado por años, ¿verdad? Porque están establecidas en calendario escolar. Pero ahorita estamos a punto de iniciar el proceso de ferias circuitales. Aquí están las categorías. Según el manual de ferias de ciencia y tecnología, hay una categoría exclusiva para nivel preescolar. Se llama así, experiencias científicas de preescolar. Una categoría exclusiva para primaria, primero y segundo ciclo, se llama quehacer científico y tecnológico, y 3 categorías para secundaria, demostraciones científicas y tecnológicas, proyectos de investigación científica y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Son las 3 categorías para secundaria, sea académica, técnica o científica. Bien, algo muy interesante que se estableció ya hace varios años en los manuales de ferias es la representabilidad real de todas las modalidades o categorías o tipos de centros educativos que tiene el país. Esto es muy complejo porque en realidad Costa Rica, el sistema educativo es súper, o sea, tiene muchas modalidades. Entonces, las ferias, los organizadores, más bien el PRONAFICIT dice,
tiene que haber un representante de cada tipo de centro educativo. Esto se las trae. En el fondo, la idea es buena, pero conlleva ciertas consecuencias, ¿verdad?, que ha provocado. Observen que en el caso de secundaria tenemos muchas cosas, ¿verdad? Bueno, primero que nada, secundaria son 2 ciclos, tercer ciclo y educación diversificada, pero tenemos, digamos, secundaria académica regular, que contempla todos esos, ¿verdad? Los colegios corrientes, los rurales, experimentales, bilingües, humanísticos, artísticos, ambientalistas y deportivos. Tenemos una académica indígena, una secundaria académica indígena, tenemos una secundaria científica, o sea, colegio científico, que hay público y hay privado, y hay secundaria técnica, los colegios técnicos profesionales, y aquí incluyen los agropecuarios, por supuesto. Pero también tenemos modalidades nocturnas, que hay colegios nocturnos, tenemos el Instituto Profesional de Educación Comunitaria, IPEC, los Centros Integrados de Educación de Adultos, INDEA, el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, que por cierto este colegio lo están cerrando, creo que este es el último año ya que se mantiene abierto, y el Colegio Nacional de Educación a Distancia, CONET, y también hay educación abierta. Entonces vean que se supone que debe haber representación de cada una de estas instituciones. Aquí estoy hablando solo de secundaria, pero en primaria es otro enredo similar. Esto no deja de ser preocupante porque, por ejemplo, les voy a decir, en la dirección de educación donde yo trabajo hay un colegio científico, pero no es el colegio científico costarricense, es un colegio privado que está inscrito como colegio científico. ¿Qué pasa? Que no importa la calidad del proyecto que presente, automáticamente llegará a la fase nacional, porque ese lugar ya lo tiene garantizado. Así está establecido. No estoy diciendo que los proyectos que ellos exponen siempre son malos. Estoy diciendo que si ellos, aunque expongan un proyecto malo, igual va a llegar a la fase nacional. Y eso es, ¿eso qué tiene de importante? Que, bueno, yo podría pensar que le está quitando el lugar a otro que sí hizo un mejor proyecto. Pero son cosas de que se dan en los sistemas educativos cuando se quiere una representación total, ¿verdad? Igual, si existiera una escuela unidocente, con solo una escuela unidocente que participe, no importa la calidad de ese proyecto, automáticamente llegará a la fase nacional. Entonces así está establecido las reglas. Bueno, estas son las mismas categorías de proyectos. Vemos que en el tercer ciclo participan los tres tipos de categorías, mientras que en diversificada se eliminan las demostraciones. Solo pueden hacer proyectos científicos o solo puede haber proyectos tecnológicos. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque a veces somos profesores tutores, tenemos un buen proyecto, tal vez en diversificada, pero por error se clasifica o se inscribe como demostración. Y como no puede haber proyectos de demostración en diversificada, queda descalificado. Y eso es muy, muy lamentable. Decirle a los estudiantes, mira, es que metimos las patas, inscribimos mal el proyecto, no era demostración, había que escribirlo con otra categoría. Y eso da pena, ¿verdad? Con los estudiantes, que no es culpa de ellos, ¿verdad? Es culpa, en este caso, de los profesores tutores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. ¿En qué consiste cada categoría de proyectos? Muy bien, entonces aquí es donde vamos a trabajar un poquito en grupo. Esto va a ser algo así muy, muy representativo, porque en primera instancia yo no sabía que la audiencia iba a ser tan grande. Bueno, en buena hora que es grande. Entonces, yo cuando hice esta planificación de este trabajo, pues pensé que iban a ser unos 50 tal vez, pero no importa, eso no pierde el objetivo principal. Entonces, le voy a pedir por favor, ahí no sé si me escucha la profe Crisia, que me ayude. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, observen lo que vamos a hacer. Primero pongamos atención acá a la pantalla. Vamos a conformar tres grupos, o sea, 3 salas, en forma aleatoria. ¿Van a quedar grandísimas? No problem, ¿verdad? A cada sala le vamos a asignar una categoría distinta.
Entonces, usando el manual de ferias de ciencia y tecnología, que obviamente yo les voy a poner ese material, ahí salen las páginas. Ustedes van a, de acuerdo al grupo que quedan asignados, grupo 1, 2 y 3, van a hacer lo siguiente. Don José, regáleme un segundito para llamar a mi compañero que es el encargado. Sí. Porque yo no creé el grupo, entonces que usted estaba dando las indicaciones y vamos ya, son las 11:30. Vamos ya cerrando para pasar a la sección de preguntas. Voy a decirle a Kenneth que si me habilita las salas, permiso. Yo creo que esto lo podemos hacer perfectamente en unos 15, poquito más de minutos. Entonces, ¿en qué consiste la asignación de la tarea? Bueno, lo que tienen que hacer es, ¿en qué consiste la categoría asignada? Sus principales características y un ejemplo de un proyecto que piensan ustedes que es una demostración, un proyecto científico, un proyecto tecnológico. ¿Ok? ¿Y dónde van a escribir esto? Lo van a completar en un Padlet, ¿verdad? Ahí van a ir, el grupo 1 lo llena, el grupo 2 lo llena, el grupo 3 lo llena. Entonces, para eso vamos a utilizar esta dirección. Yo les voy a compartir dos materiales a cada sala. Les voy a compartir el manual y les voy a compartir estas instrucciones que acabo de señalar. Tenemos poco tiempo. Permiso, don José, ya. ¿Sí? Don José, ya casi nos habilitan las salas. Perfecto. Entonces, tenemos poco tiempo. Entonces, como los grupos son numerosos, evidentemente, el ejercicio tiene otro matiz. Pero ustedes ahí dentro de la sala se van a organizar para cumplir con la consigna y irlo publicando en el Padlet, en esta dirección que aparece ahí. No sé si hay alguna pregunta. Excelente, don José, eso les iba a decir. Mientras el compañero Kenneth nos habilita las salas, podemos ir avanzando con el espacio de preguntas. Nada más vamos levantando la mano. ¿Recuerdan la dinámica? Si alguno tiene alguna consulta sobre ferias científicas. Un toque de compartir, un momentito para... Bueno, José, también aclarar que la charlita ha sido muy puntual, ¿verdad? Se ha explicado cuántos participantes, que se puede, que no se puede, un poquito la transformación curricular, qué propicia ese escenario donde los estudiantes quieren participar en feria científica, cuáles son los actores en este proceso, el comité de revisión y esa parte de la participación de las ciencias sociales también. Romper ese mito de que siempre tiene que ser el departamento de ciencias. Sí. Daniel Cordero, díganos, Daniel. Sí, buenas, quería preguntar una cosa, digamos, este año se ha estado haciendo, digamos así, virtual. Daniel, un poquito más fuerte porque no lo escuchamos casi. Ahí me escuchan. Ahí lo escuchamos, excelente. Digamos, este año se ha venido haciendo la modalidad virtual por la de GTA, como explicó bien el profesor. ¿Hasta cuándo va a seguir eso? ¿Ya el otro año se va a hacer totalmente presencial? Porque yo les voy a contar una cosita. Casualmente, ayer nosotros en el IPEC de Santo Domingo tuvimos la feria institucional. Nosotros optamos por hacerla presencial. Pedimos permiso a la asesora de ciencias en nuestro circuito, ¿verdad? Y nos dieron el permiso y lo hicimos. Fue todo un éxito, nos fue bastante bien, por dicha y todo, y hubo participación de la comunidad en general, pero más bien nosotros le hicimos en contra de un poquito de lo que dice la norma, ¿verdad? Pedimos permiso y se nos dio, pero sí, pues un poquillo preocupante estos últimos años. Este proceso ha sido un poco, obviamente no es lo mismo hacerlo virtualmente que hacerlo presencial. Obviamente ha habido toda la circunstancia de la pandemia, pero hasta que, si ya hay una directriz y el MEP ya va a optar por
a pasar a la presencialidad a partir del año entrante, todavía no se sabe nada. Eso es lo que quería preguntar básicamente. Ahora sí. Ya, en primer lugar, no es el MED. Como vimos hace un rato, hay una organización que se llama PRONAFICIT, en donde el MED tiene representantes, pero es minoría. Entonces no es el MED el encargado directo de establecer estas directrices. El MED obviamente lo que hace es tirar ideas, opciones de trabajo, y dentro de esta comisión de PRONAFICIT nacional pues se toman las decisiones. Con respecto concretamente a su pregunta, evidentemente esto no lo sabemos todavía porque en algún momento, cuando termine este proceso, será analizado, ¿verdad? Será evaluado y en los primeros meses del 2023 se volverá a tomar decisiones. Entonces, será hasta ese momento, cuando se publiquen los nuevos manuales, versión 2023 y las nuevas directrices, sabremos cuál es el futuro de las ferias, si se va a mantener en una categoría a distancia, como usted lo señala, o se va a volver al formato tradicional, que sería ¿cómo se llama? El de exposiciones 60-40. Tal vez acá, si me permite. Don José, perdón, ya nos acompaña el compañero que tiene aquí 3 salas, ¿verdad? ¿Se habilitan? Sí, lo que pasa, doña Cristian, que no sé si nos va a dar chance. Sí, de verdad. Porque en realidad no he hablado mucho, me falta, creo que es importante, el asunto del proceso de juzgamiento, esto que estoy acá ahorita mostrando. Entonces, si gusta, otra vez que se puede anexar, si estuviera el material, usted me lo da y yo lo envío por correo, o se puede anexar al chat del grupo para ir cerrando ya con los procesos más importantes. Entonces voy a comunicarle a Kenneth, permiso. Sí, gracias, más bien, y disculpe. De todas formas, creo que al ser los grupos tan masivos no hubiera servido tanto. La idea es que sí es importante revisar bien los manuales, porque, por ejemplo, las demostraciones, ¿cuál es la esencia de una demostración? Le voy a hacer resumido. Una demostración es eso, demostrar una teoría, una ley científica que ya otra persona hizo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar en las leyes de la termodinámica. Ok, entonces un estudiante quiere hacer algún tipo de demostración científica que confirme, obviamente, la ley esta. O quiero los principios de Mendel. Entonces, yo quiero hacer una serie de demostraciones, algún tipo de laboratorio, algún tipo de ejercicio de laboratorio que permita demostrar precisamente los principios de Mendel. Eso es una demostración que solo se hace en tercer ciclo. Los proyectos científicos es propiamente investigación científica. Entonces surge un problema, hay un planteamiento de un problema, hay una hipótesis, se tiene que pensar en variables, se tiene que pensar en metodología para lograr medir esas variables, recoger datos, sacar conclusiones, obviamente hacer una revisión bibliográfica y llegar a conocimiento nuevo. Entonces vean la diferencia. Yo puedo hablar de una demostración de la contaminación que provoca los carros en el efecto de calentamiento global, ¿verdad? Entonces es algo que ya se sabe y yo puedo hacer un experimento y demostrarlo, pero puedo convertirlo en un proyecto de investigación científica, sí, porque yo quiero medir cuánto es la contaminación frente a mi colegio. Entonces eso es un dato nuevo para la ciencia, porque frente al colegio tal nunca se había hecho, y recojo datos y estoy dando esos resultados. Y el proyecto tecnológico es más bien la puesta en práctica de un concepto o un conocimiento científico. Entonces, la investigación científica llega nada más al concepto, al término científico, al hallazgo científico, pero nunca lo pone en práctica. En cambio, el proyecto tecnológico, a partir de una necesidad,
pone en práctica. El estudiantado que hace este tipo de proyectos tiene que pensar en un prototipo, en un diseño de algo que soluciona alguna necesidad de la comunidad. Entonces, por eso los proyectos tecnológicos son los más llamativos, porque son los que inventan máquinas, inventan programas de computación, hacen aplicaciones de teléfono, etcétera, etcétera. Básicamente esas son las diferencias. Pero como el tiempo nos está ganando y obviamente quiero tener también un espacio para responder preguntas, aclarar dudas, voy a finalizar con esta parte del juzgamiento exclusivo para el 2022. Como preguntaba hace un momento el compañero estudiante, no sabemos si se va a mantener el otro año. Yo esperaría que no, sin embargo, es lo que está ahorita vigente. La comisión de PRONAFECYT decidió implementar el mismo modelo del año pasado. ¿Y el modelo del año pasado en qué consistía? Bueno, recuerden que el año pasado estábamos en una educación combinada, es decir, unos días iban a clase y otros días estaban a distancia. Entonces, se siguió trabajando las famosas guías de trabajo autónomo que se habían desarrollado en el modelo a distancia de 2020. Entonces, este modelo consiste en que el estudiantado completa una guía de trabajo autónomo, como lo vemos acá. Y el juzgamiento del proyecto está basado exclusivamente en esa guía de trabajo autónomo. Entonces, como nos decía el compañero que participó anteriormente, a nosotros nos dieron permiso de hacer una exposición presencial. Perfecto. No hay ningún problema. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay que tener cuidado. El juzgamiento de esos proyectos no puede darse a nivel de exposición. O sea, no se puede juzgar el proyecto a nivel de exposición. ¿Por qué razón? Porque contradice lo que dice el manual. El manual lo dice aquí claramente, pero yo lo puse en amarillo. Solo se juzga la guía del trabajo autónomo. Entonces, ¿para qué la exposición? Sí, porque a los muchachos y a las muchachas les gusta exponer sus proyectos. ¿Y a quiénes van a exponer si no hay jueces? Bueno, obviamente a la comunidad. Se invita a los papás, a los padres de familia, a gente de la comunidad, a personal docente y administrativo de la institución. Y exponen a esas personas. Pero no pueden ser juzgados de acuerdo a esta normativa del manual 2022. Cada GTA, vamos a ver, para no adelantarme, el proceso debe entonces utilizar los formularios oficiales que están establecidos en el manual. Se debe dar una copia de la GTA. Observe que no dice una copia del informe escrito, dice una copia de la guía de trabajo autónomo. Es lo único que tiene que presentar. Tampoco dice que el original, una copia. Y bueno, se habla de que por lo menos debería haber 2 proyectos por centro educativo para que pasen a la fase circuital. Pero el circuito tiene que hacer exactamente lo mismo, seleccionar proyectos a partir de las guías de trabajo autónomo que pasan a la regional. A nivel regional se hace lo mismo y los proyectos seleccionados pasan a nivel nacional, que van a hacer exactamente lo mismo. O sea, en ninguna de estas fases va a haber exposición como tal. O debería haber. Y si la hay, pues evidentemente no puede haber juzgamiento de la exposición. Aquí reafirma, ¿verdad?, el uso obligatorio del modelo, que sería las guías de trabajo autónomo y los formularios respectivos. Aquí se señala cuáles son estos formularios, del F8C al F11C. Hay que revisar propiamente cuáles son los de secundaria, porque aquí están todos los formularios en sí. Y en todas las categorías de las ferias será requerido que cada proyecto cuente con al menos 2 revisiones del CCR. O sea, cada GTA debe ser revisada al menos 2 veces, se saca un promedio y así se obtiene el proyecto o los proyectos seleccionados. Evidentemente esto va a depender, o sea, perdón, lo que quiero decir es que se debe trabajar con decimales porque a veces se dan empates. Entonces, para evitar eso, se debe trabajar por lo menos con 2 decimales para evitar los empates. Y aún así, si se da un empate, el CCR puede convocar a los proyectos, a los integrantes de los proyectos, ahí sí, para deliberar y poder sacar el ganador.
las famosas guías de trabajo autónomo, de las cuales ustedes ni yo estamos de acuerdo, ¿verdad? Evidentemente, y que ya no responden al modelo actual del curso lectivo, que es presencial, pero que por alguna razón las autoridades de Fornaficit decidieron mantener, están ajustadas a las diferentes categorías de proyectos. Es decir, hay una GTA para demostración. Entonces viene con la estructura que debería llevar el informe escrito de la demostración. Hay una GTA para el proyecto de investigación científica y hay una GTA para el proyecto tecnológico. Entonces, ¿a qué responde esa GTA? En realidad al informe escrito. Entonces viene como las partes de cada uno de esos. Y aquí están los ejemplos que evidentemente, como pueden ver, los que han trabajado GTA en algún momento saben qué son, ¿verdad? Y son muy dirigidas y el estudiantado lo que tiene que ir llenando, lo que ahí se propone, ¿verdad? Va llenando hasta que termina la GTA y evidentemente ya terminó el proyecto. ¿Cómo se debió haber hecho esto entonces? Bueno, evidentemente la GTA, que no es trabajo para hacer en la casa, sino que más bien es como ir avanzando paso a paso en algún momento en tiempos del aula. De manera que por avance se va dando el desarrollo de la GTA hasta que se concluye con la misma, terminando con el proyecto. No es mala idea que a nivel de aula se haya hecho una exposición de cada proyecto para que tenga más criterio el docente a cargo o la docente a cargo tenga más criterio para decidir, bueno, de mis grupos, los que voy a mandar a la feria institucional son estos, que considero que tienen más potencial, eso, están mejor trabajados, etcétera, etcétera. Ahí vemos las demostraciones, los proyectos de investigación científica y los proyectos de investigación de desarrollo tecnológico. Entonces, la GTA en sí no haría mucho, o sea, en apariencia, pero en el fondo sí, porque responde a las partes específicas de cada categoría. Bien, termino para darle paso a ustedes con esta reflexión de este pedagogo italiano Francesco Tonucci, que dice: si tenemos en cuenta la riqueza de los niños y las niñas, con sus teorías, sus interpretaciones propias del mundo, entonces el conocimiento del niño y la niña debe ser ubicado como punto de partida del proceso. Entonces creo que esto es fundamental, ¿verdad? A veces pensamos que los estudiantes no son capaces de responder preguntas difíciles, pero no son capaces porque nunca los ponemos a enfrentar eso, porque en realidad sí son capaces, tienen las herramientas. Los estudiantes de hoy en día conocen muchas cosas, a veces más que nosotros, porque tienen mucha influencia de muchos lugares. Y bueno, debemos potencializar precisamente esta riqueza que tiene el estudiantado. Vamos a proceder entonces al espacio, ahora sí, más formal de preguntas, dado que nos quedan escasos 10, 12 minutos. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Okay, perfecto. Don José, por ahí se nos pregunta que si usted se puede referir brevemente al proceso de feria científica a nivel de preescolar. ¿Qué pasa con los chiquititos? Con mucho gusto. No, casi no lo mencioné, pues que como estamos todos en secundaria, que a nadie le interesaba, pero con mucho gusto. Vea, para mí es esencial las ferias de preescolar. Vea, no hay mejor científico que el niño de preescolar, porque la persona pequeñita, estos estudiantes de preescolar, hacen las mejores preguntas para pensar. Vea, por ejemplo, un niño de preescolar le pregunta a uno: papá, cuando uno va en el carro y hay luna llena, papá, ¿por qué la luna nos sigue? Eso es una pregunta para pensar. O sea, ¿por qué no me preguntó qué es la luna? Eso es fácil. Me pregunta, ¿por qué la luna me sigue? Eso tengo que buscar una forma de explicar que la entienda, ¿verdad? Entonces, en preescolar existe una categoría que se llama experiencia científica de preescolar. Entonces, a partir de estas ideas que tienen los niños, porque la ven en una fábula o la ven, viven en el campo y ven que pasó algo, a partir de esas ideas la llevan al aula
y plantean el proyecto. Pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, aquí si no hablamos de grupos de 3, puede ser el grupo completo o puede ser solo un niño. No hablamos de carteles, sino que en realidad a la hora de exponer es totalmente libre. Puedes poner con títeres, con un juego, y no hablamos, por supuesto, de GTA, ¿verdad? Ni de un informe escrito, porque en realidad pues, los niños obviamente todavía están en un periodo de apresto. Entonces, es más lúdico, más pictórico, ¿verdad? Más de niños de preescolar. Entonces, yo he ido, por ejemplo, a ferias de preescolar en donde hacen una obra de teatro y me hablan sobre la fotosíntesis. Entonces, los chiquitos se disfrazan de los diferentes componentes de la fotosíntesis. Entonces, ¿cuánto aprenden los niños de fotosíntesis? Un montón, probablemente cosas que nunca van a olvidar. Sin necesidad de, obviamente, estar aprendiendo cuántos ATP se producen y esas cosas. Eso, obvio que no, sino que la esencia de la fotosíntesis y por qué es importante la fotosíntesis para la vida en el planeta Tierra. Entonces, en eso consiste básicamente el preescolar. Hay ferias únicamente a nivel institucional, no pasan fuera de la institución y se tienen que respetar los tiempos de preescolar, ¿verdad? Que los niños no van a exponer muchas horas, con tiempos de descanso y por supuesto no hay juzgamiento. Muchísimas gracias, don José. Otras dos preguntitas ya para ir cerrando. ¿Alguno que tenga alguna consulta? Profe, bueno, lo mío es como a ver si él puede compartir, don José nos puede compartir la presentación, no sé si la puede subir ahí al chat o se la puede pasar a uno por correo, porque está muy buena. Sí, claro, yo se la voy a pasar a la profe Cristian. Sí, yo se las envío por correo. Le voy a pasar la presentación y le voy a pasar lo que íbamos a hacer en grupo, que no nos dio tiempo lamentablemente, y también les voy a pasar el manual, por si no lo tienen, pues tengan el manual. Los manuales siempre cambian, cada año cambia. Entonces, antes se hacían en físico, entonces eso resultaba muy caro. Hace años lo hacen solo en digital, porque todos los años tienen pequeñas modificaciones. Entonces, hay que tener cuidado, porque a veces uno utiliza un manual anterior y puede cometer error sin querer, ¿verdad? Porque justamente, como van cambiando año con año, pequeñas cosas, mejor tener la última versión. Entonces, esos 3 documentos yo se los voy a compartir a la colega para que nos haga el favor de compartírselo a cada uno de ustedes. Claro que sí, espero que más bien sea provechoso ese material. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo tenía una consulta. Buenos días, mi nombre es Suni Silva. Gracias. Profesor, ¿cómo le va? Muy buena su exposición, bastante clara. Yo quería hacerle la consulta con respecto, bueno, yo soy de primaria, y quería hacerle la consulta con respecto a una recomendación que cuando vamos a inducción de feria científica nos dan, que es que solo segundo ciclo pase a la circuital. No sé si en realidad habrá algo refiriéndose a esto o si en realidad es importante o recomendado también que todos tengan por igual su experiencia en la circuital en algún momento. Gracias. Ok, de acuerdo a lo normado actualmente, los de primer ciclo participan en la fase institucional y en la fase circuital. Así está normado. Los de primer ciclo, llámese primero, segundo, tercer año o grado, participan en la escuela y en el circuito. Hasta ahí llegarían. Los de segundo ciclo pueden llegar hasta la fase nacional. No así la fase internacional. Los de tercer ciclo y diversificada podrían llegar hasta la fase internacional. Para mí es muy importante que al igual que los de preescolar, los de primer ciclo, que son los más pequeños de la escuela, participen en las ferias. O sea, esta semillita que tienen los niños innata de que les gusta la ciencia y que les gusta la investigación y andar explorando y viendo y preguntando, esto no lo podemos matar con la escolarización.
¿verdad? Es increíble que el niño de preescolar haga buenas preguntas cuando está chiquito, todavía cuando está en primero o segundo grado, y cuando llega a sexto grado ya no quiere preguntar nada, y cuando llega al colegio ni qué decir. Y eso no es culpa del estudiante, es culpa de la escolarización. Justamente hicimos la ciencia tan teórica desde la escuela, pasando por secundaria, que el estudiante dejó de preguntar porque piensa que la ciencia es para otras personas, no para él. Entonces, para mí es muy importante que los más pequeños de la escuela participen y que puedan ir también al circuito, ¿verdad? Lo que pasa, aquí termino con esta reflexión, lo que pasa que en este modelo de GTA, quizás no tenga sentido ir al circuito, porque en realidad lo que va al circuito es el documento, el estudiante no va a exponer. Entonces, la esencia de la feria para mí está en la exposición. Entonces, si los chiquitos de segundo grado van y exponen en una feria circuital, eso es muy valioso para su formación como persona y como estudiante. Pero en este caso, en este modelo, como no tienen que exponer, pues como que pierde sentido. Es como que yo le diga a mis chiquillos de, qué sé yo, de quinto grado, ganamos, vamos a la Feria Nacional, y ellos se ponen como locos, pero en realidad nunca van a ir en este modelo. Lo que va es la GTA, no van a exponer, tristemente. Entonces, por eso hasta eso hay que manejar con los estudiantes, o con mis estudiantes de colegio igual, que no se crea la falsa expectativa, porque lamentablemente no van a haber fases expositivas, especialmente en estas etapas más elevadas de la feria. Muchísimas gracias a don José. Agradecerle nuevamente su participación, su apoyo en un tema tan importante. Recordar, don José, que mucha de esta documentación está en las plataformas del MEP, entonces de ahí también podemos descargar información sobre ferias científicas. Los documentos que usted me haga llegar, yo se los voy a enviar por correo, y vamos a tener una última pregunta de Kevin Chávez ya para ir cerrando. Kevin, díganos. Buenos días, una consultita. Buenos días. Lo que ahorita dijo José, de lo de las ferias científicas, cuando un chiquito o un grupo de colegio gana todas y llega a la nacional. Antes de la pandemia, ¿iban presencial o ya no, o no era que no podían ir? Antes de la pandemia, en su formato real de ferias, los estudiantes de segundo ciclo, tercer ciclo y educación diversificada iban a exponer sus proyectos hasta la última fase que llegase, llámese fase circuital, regional o nacional. E incluso si ese proyecto en fase nacional ganaba, pasaba a la fase internacional, y iba el proyecto a Estados Unidos a exponer, ¿verdad? Hoy en día, desde el año pasado y este año, no van a exponer porque es solo la GTA, pero el año del 2019 para atrás, y esperaría que el 2023 para adelante, el modelo es 60-40, entonces 60% la parte escrita y 40% la parte de exposición, que es sumamente importante la exposición ahí en sus respectivos stands o puestos de exposición, los chiquillos, ¿verdad? Precisamente defendiendo su proyecto. Pues sí, antes sí iban, ahorita es que no pueden ir este año. Muchísimas gracias a Kevin y a todos los participantes. Bueno, don José, agradecer por su presencia, por el apoyo y la información que nos brindó en esta mañana. Quedamos a la espera de los próximos talleres para el tercer cuatrimestre. Muchísimas gracias a todos. Que tengan linda tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, don José. Feliz fin de semana, que esté muy bien, y a seguir cuidándose. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, don José. Linda tarde. Gracias. Muchísimas gracias a todos, a los profesores, a los estudiantes. Profe, le habla Daniel. Bueno, Cristian, chao. Bueno, que descansen. Bueno, Pepito, un gusto en oírlo. Dígame, Daniel. Tengo dudas. Vamos a tener la clase de evolución más tarde, ¿entendí? No, porque ya son las 12.
Es que no sé por qué Ya oí yo que lo algo ahí. digo, ustedes que digan en evolución, Está bien, está bien. ustedes van a decir, ay, profesora, ¿no? Seguiríamos